Bueno, buenos días a todos en esta sala y a todos aquellos que se encuentran de manera virtual. Pues bueno, con permiso de los presentes, del director de tesis y los sinodales, iniciaré la exposición sobre los hallazgos de esta investigación sobre el consumo y mercantilización del peyote en el municipio de 14, en el estado de San Luis Potosí. Estos hallazgos fueron reflexionados y analizados en esta tesis que ahora presento ante ustedes. Primero quiero agradecer profundamente la lectura a los sinodales y al director, así como a las personas que pudieron hacer una revisión de la tesis. En este caso voy a enfatizar solamente los puntos relevantes de la investigación. Espero ser lo más clara y concisa posible. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Es así, ¿cierto? Ok. Bueno, quiero decirles que la información que se trata en esta investigación es sensible, pues analiza dos de varias actividades que han sido ilegalizadas por distintas normatividades nacionales e internacionales. Se trata del comercio y el consumo de peyote. He tenido el cuidado de cambiar nombres de personas y lugares concretos con quienes y dónde realicé el trabajo de campo. Y me he enfocado en 3 sitios generales que denomino como nodos comerciales. Esta investigación no tiene como finalidad ser una guía para el uso, consumo o distribución de la planta y tampoco la de sumar datos que inciten a la persecución de quienes, por alguna razón, se involucran en la circulación de peyote o bien de alguna dinámica relacionada a los servicios turísticos que se ofrecen para el acceso al peyote. Ahí todavía. Ubico en estos 2 mapas, primero el municipio de 14 en el estado de San Luis Potosí, que aparece en amarillo, y del lado derecho ubico 3 nodos comerciales que probablemente no se alcanzan a ver, nada más los voy a señalar. Es este nodo comercial, y por acá hay otro, que es Watley, Estación 14 y Real de 14. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, en este punto voy a hablar sobre la estrategia teórica metodológica. Movieron las diapositivas. Ok, bueno, al principio yo planteé hacer una revisión en redes sociales para poder ubicar los nodos comerciales que se pueden mostrar o presentar de acuerdo a las noticias y sobre el tráfico de peyote, pero también para ubicar cómo los mismos consumidores están localizando algunas actividades en esta zona. Bueno, el siguiente punto es que después de la pandemia nosotros tuvimos oportunidad de hacer el trabajo etnográfico en campo y fue así que yo pude hacer ya en campo el recorrido de 19 localidades aproximadamente, y esto lo hice caminando, lo hice en Willy, que ahorita ahí en la presentación se ve en la parte del medio el auto, la camioneta, que se conoce como Willy, es una camioneta turística. También lo pude hacer en en auto, en caballo y en bicicleta. Y este último transporte me permitió ingresar a brechas al interior del desierto y con ella pude ir y venir de un punto a otro y explorar spots de consumo dentro del desierto. Las conversaciones también ahí se dieron con los consumidores y algunas personas que me encontraba, pobladores de la zona, se acercaban a mí y yo también podía acercarme a ellos de manera muy natural porque llevaba la bicicleta y es como común que ahí se haga un maratón que se conoce como Viricuta, el maratón de Viricuta. Y bueno,
Ahí entonces yo pude hacer conversaciones informales y después también pude relacionarme con algunas personas para que después me dieran alguna entrevista. Las conversaciones también se dieron a caballo, en la sierra, a bordo de la Willy, o haciendo algún recorrido en el desierto. Eso fue algo importante en la metodología porque no hay mucha posibilidad y tampoco recursos para poder hacer el campo en esta zona, ya que es muy caro el transporte y también es complicado entrar a sitios en el desierto. La estrategia metodológica también la pude ubicar en un segundo momento, en el trabajo ya en campo, sin arriesgar a la población y sin arriesgarme a mí en el contexto de pandemia por COVID-19. Y esta forma de hacerlo fue con la bicicleta. Ok, bueno. No, creo que se movieron mis diapositivas. Tengo ahí un poco de... Creo que se movieron las diapositivas, pero bueno. Les voy a hablar de la planta en cuestión para poder ubicarnos también de qué estoy hablando. Esta planta crece a lo largo del desierto chihuahuense, que va desde Arizona, Nuevo México y al sur de Texas en Estados Unidos, hasta los semidesiertos de México en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. En este caso, yo pude ubicar que San Luis Potosí es un nodo un nodo comercial y un nodo también biocultural. Y pues esto fue importante porque pues aquí es donde se ubica también esta planta, ¿no? O sea, esto en todo el desierto chihuahuense, pero específicamente en la zona de 14 se puede tener una representación de esta planta con mayor énfasis. A esta planta también se le conoce como Lophophora williamsi, pero de manera común y generalizada se le llama peyote, entre otras múltiples denominaciones. Como pude rescatar en campo, se le conoce como jicuri, jiculi, peyot, mezcalito, abuelo, hermano, entre otros nombres. Y esto depende mucho también de la manera en que se está ritualizando o se está percibiendo la planta. Y a propósito, en esta investigación hice el uso de algunas categorías que pueden ver en la diapositiva, que son turismo peyotero, mercado peyotero, peyoteros y mercancía sagrada. Y esto lo hice lo hice por dos razones. Una, porque es común que nosotros en el desierto escuchemos este tipo de denominaciones, pero también porque en la academia ya se están ubicando de alguna manera estas categorías. Entonces, para hablar de los consumidores esporádicos, los consumidores constantes y para hablar de aquella estructura donde se involucran diferentes actores en una dinámica económica alrededor del peyote, utilizo estas categorías. Y bueno, también tomé como base para explicar las relaciones entre los sujetos que componen y están alrededor del mercado en este territorio los conceptos de campo de fuerza, proceso hegemónico y lenguaje contencioso, multiculturalismo, etnomercancía y sobrefetichización, valorización, intercambio comercial y de favores y autenticidad. También ubiqué una noción ahí de experiencia de la que voy a hablar más adelante. Me acerco al concepto de multiculturalismo para explicar cómo a partir de los discursos y narrativas como identidad, diversidad cultural, derecho ancestral, territorio sagrado, área natural protegida o recurso natural en peligro de extinción, entre otros, para poder hacer un análisis también de cómo se está llevando a cabo estas relaciones de poder en un campo de fuerza, que lo retomo de Roseberry. Bueno, estas narrativas y discursos también crean una forma de valorización de la planta en la que las relaciones con el peyote y con los actores involucrados genera una construcción de significados que fortalecen el consumo, comercialización o intercambio.
Además, hice un recorrido por el concepto de mercancía, que, bueno, ahí no lo puse, pero lo menciono, que ayuda a entender los intercambios en dos formas. Una, la comercial, y la otra, de favores o regalos. Bueno, voy a proceder a hablar sobre los hallazgos sobre el comercio, sobre el consumo y el comercio del peyote. Particularmente me voy a enfocar en el comercio. Y bueno, las evidencias de campo confirman que sus propiedades, por sus propiedades algunas personas han utilizado el peyote para tratar dolor de muelas, reumatismos e infecciones. Y por otro lado, transportistas, principalmente traileros y trabajadores, aseguran haberlo utilizado en bebidas para inhibir el sueño, mientras que su uso ritual se ha registrado en prácticas ceremoniales de varios tipos. Estos registros sobre la ritualidad del peyote resaltan los significados, valorizaciones y formas en las que al cactus se le puede nombrar. Pero parte central que interesa en este estudio es cómo entra en circulación como un producto, como experiencia o como eje articulador del funcionamiento de un sistema de servicios desarrollado por la población local para facilitar al turista y al peyotero el acceso al peyote. El comercio del peyote como producto es un ejemplo paralelo de su estructura y composición al comercio de peyote desarrollado en Estados Unidos, luego de que diversos grupos de norteamericanos, Comanche, Kiowa y otros, fueran desplazados más al norte de los Estados Unidos. Aquí en el mapa les muestro cómo hay no sé si ustedes alcancen a verlo, pero bueno, hay una difusión hacia el norte de algunos grupos, pero con ello llevan también el consumo de peyote, o al menos las prácticas rituales que estaban realizando, sobre todo en la frontera del país. Entonces, bueno, este es un caso complejo de resistencia en el que años más tarde se defendió el derecho a la práctica peyotista o bien ceremonias de peyote. La forma para poder continuar con estas prácticas fue la institucionalización de la Iglesia nativoamericana. Esto lo estoy mencionando de manera muy general, pero bueno, sí es un momento complejo que lleva diferentes defensas y también involucra a varios grupos del norte de Estados Unidos. El desarrollo del comercio de peyote se debió en parte a que para los grupos norteamericanos fue más difícil obtener el cactus, así que esta demanda y su comercio se regularizó para quienes participaban en este mercado bajo figuras legales con permisos o licencias para las actividades de recolección, distribución, comercio y consumo en un mercado regulado. Este análisis que yo retomo de Fenny y que consiste en comprender los mecanismos que lo facilitan o dificultan. Él hace un análisis sobre el acceso al peyote en estas diferentes funciones de acuerdo a los sujetos involucrados. Bueno, entonces revisa precisamente cómo este acceso se facilita o se dificulta para la obtención del recurso. Y esto lo retomo como un ejemplo para hacer un paralelismo en lo que está sucediendo en el comercio del peyote en el área de 14. Y también para estructurar los actores que participan en el acceso y el comercio del cactus. A mí me sirvió mucho revisar este ejemplo porque de alguna manera estructura los sujetos que están involucrados, pero también habla sobre el acceso y bueno, las consecuencias que ha tenido la recolección en exceso del peyote en esa zona, bueno, en algunas zonas de la frontera. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso ubico a distribuidores, recolectores, propietarios de la tierra, comerciantes, consumidores, y bueno, por ahí también algunos que se pueden identificar como facilitadores, ¿no?, del acceso al peyote. Los datos recopilados muestran que el consumo y comercio de peyote no era algo nuevo ni en Estados Unidos ni en México. Yo hago aquí una
un estado del arte sobre todas aquellas formas en las que se comercializaba el peyote y los actores que estaban involucrados a través de algunos testimonios que pude recuperar de la literatura de... Es que no sé cómo se baja ahí. Abajo. Ahí, gracias. Que pude recuperar de la literatura de Morgan, Stewart, Opler, Lavar y otros autores que por ahí menciono en la tesis. Estas citas, por ejemplo, pues nos dan cuenta de cómo se estaba percibiendo el peyote, cómo se comercializaba, también cómo se consumía. Y bueno, solamente para recuperar algunas de ellas y empezar a pensar también al peyote como un producto que se está intercambiando de dos formas, ¿no? Tanto comercialmente como por favores o por dones y contradones. En una de ellas dice, hay quienes mencionan que tenía suficiente valor social para convertirla en objeto de viaje o comercio. Entre 1870 y 1872, un peyotero contemporáneo dijo que su abuelo, Francisco Canales de los Ojuelos, en el condado de Webb, cerca de Mirando, Texas, que es uno de los lugares más importantes donde se desarrolló el comercio de peyote, comenzó a vender este cactus a los indígenas. Y es una cita, ¿no? El precio del peyote se elevó porque aumentaron los consumidores en Estados Unidos, circunstancia que favoreció a los proveedores del cactus ubicados en un pueblo de Nuevo Laredo, en la frontera mexicana, quienes podían obtener un buen sustento casi exclusivamente del comercio de peyote. O sea, quiero decir que el consumo del peyote, su demanda y la forma en la que se está ritualizando genera precisamente un mercado, ¿no? En ese sentido, pues yo también estoy pensando que hay un proceso, ¿no? Un desarrollo que no es lineal, ni que tampoco suma históricamente como las formas en las que se fue comercializando o intercambiando. Esto lo quiero enfatizar por lo siguiente. No estoy tomando en cuenta que primero fue un intercambio de favores y después fue un intercambio comercial, sino que los dos intercambios pueden suceder al mismo tiempo o pueden dejar de suceder porque ya no son sustentables para las personas que están tratando, ¿no?, de intercambiar este cactus, ya sea por favores, objetos, no sé, algunos alimentos, despensa, o por dinero simplemente. Entonces, bueno, otra cosa, aquí hay una cita importante, ¿no? Uno de los grupos norteamericanos solía pagar por el peyote que consumía, y esto lo hacían a través de recolectores y también de dos distribuidoras de peyote, pero por medio de mexicanos, es decir, los mexicanos estaban colectando este peyote y pasaba a otra instancia que era la distribuidora, y bueno, ahí hay diferentes momentos de intercambio, ¿no? De acuerdo con los registros históricos recuperados por Urbina, ya es una cita muy vieja, pero también me interesa. Los hombres de todas las tribus de las llanuras del sur la comían habitualmente en sus ceremonias y no tenían dificultad de procurársela siempre que pudieran pagarla. Y esto sucede precisamente por lo que mencioné hace un momento del desplazamiento que tuvieron hacia el norte algunos grupos. Pero también esto sucede en el país, ¿no? En México sucede también cómo se empiezan a movilizar los grupos y cómo también ellos tienen relaciones constantes con todos. Es decir, estos grupos no permanecen en la sierra aislados de todo el mundo, sino que siempre hay una relación con otros y al mismo tiempo también hay intercambios, ¿no? Y esto es importante para la tesis. Bueno, para hablar del caso mexicano y en relación con el mercado estadounidense voy a traer algunas citas que son estas, ¿no? Ok, bueno. Y... ajá, sí. Ok. Esta investigación se enfoca en tres formas de mercantilización y yo ubico
de manera directa y de manera indirecta. La manera directa que yo ubico es precisamente el intercambio comercial y la manera indirecta, de alguna manera lo ubiqué con el acceso por medio de los servicios turísticos. Bueno, conocí a uno de los principales comerciantes en la zona al que ubico a lo largo de la tesis como el alquimista, y esta fue una sugerencia de un compañero también aquí, porque buscábamos sobrenombres, ¿no?, que pudieran adaptarse también a la personalidad de este comerciante, ya que en algunos otros momentos me habían mencionado que no se trataba solamente de tomar en cuenta la información que me estaban proporcionando los entrevistados o la gente con la que yo estuve conversando en el campo, sino que también pudiera caracterizar un poco a estas personas, ¿no? Tomar en cuenta también lo que están haciendo, cómo se están desarrollando en su vida cotidiana y también alrededor del peyote, ¿no? ¿Cuál es su relación con la planta? Entonces, bueno, lo ubico como el alquimista, quien en su relato menciona que procesaba grandes cantidades de peyote como mermelada, polvo, extracto, pomadas e incluso artesanía. Él dice que se llevaron un video donde tenía un perol grande, un recipiente muy grande, y ahí tenía como 3 costales de peyote para mermelada y goma. De ahí saqué para la mezcalina, eso fue lo que nos dijo, para el extracto virgen y extracto con caña. La goma lleva otro proceso, y ese proceso no me lo quiso mencionar porque me decía que, bueno, en realidad lo que hay de fondo es que no quería compartírmelo, pero me decía que no lo compartía porque seguramente si lo pasaba de voz en voz no lo iban a hacer de la forma en la que él lo estaba diciendo. Entonces, bueno, me dijo así: yo hacía los collares con peyote. Los primeros collares los presentaron en National Geographic. Los soles y las lunas que mi señora y yo nos las hicimos y se las ingeniaron para hacerlas, también las hicieron otras personas, otros comerciantes, retomaron la idea. Pero esto no es reciente. Encontré otra cita donde mencionan que esta forma de pues sí, de alguna manera de transportar y de pues conservar las propiedades del peyote es justamente deshidratando la planta, haciéndola polvo, y bueno, ahí implican varios procesos, ¿no? Primero, que es mucho más fácil de transportarla. 2, que puede conservar sus propiedades y es muy liviana, ¿no? O sea, hay una cantidad de características que puede tener el polvo de peyote que ahora, bueno, que comúnmente y de manera coloquial lo llaman como mezcalina, pero bueno, esta no es mezcalina, es polvo de peyote. Y bueno, de alguna manera él lo transportaba en el tren, en el ferrocarril, en ese momento, ¿no? Cuando todavía el ferrocarril podía utilizarse para pasajeros, para turistas, y poder también acceder al desierto de 14. Entonces, de alguna manera, este ferrocarril pues no solamente funcionaba como un acceso al desierto, sino que también para el traslado de mercancías. Él iba y venía a la Ciudad de México y al desierto para poder comerciar y también encontrarse a los turistas, sobre todo extranjeros, para poder venderles estas piezas. Bueno, el alquimista me aseguró que los collares llegaron tan lejos como a Estados Unidos, Canadá y a diferentes países de Europa. Y esto también se puede hacer notar que, de alguna manera, en Estados Unidos también el ferrocarril fue un elemento importante de traslado, ¿no? Como les mencioné, esto no es nuevo y hay una cita importante que yo recupero que dice que los Lipans, Tonkawas y Carrizos, entre otros grupos que se ubicaron en el norte de Tamaulipas, a lo largo del río Bravo, consumían el cactus y también guardaban un rosario de peyote para usarlo en un futuro. Otras formas en las que se ha registrado el traslado del peyote es fresco, pero termina estropeado. Uno de mis entrevistados que empezó una relación con los integrantes de la Iglesia Nativoamericana, y quiero hacer un rapidísimo énfasis en algo, es que dice que aquella vez, tendríamos una ceremonia, tuvimos que pedir peyote por correo porque era la única forma de conseguirlo allá. Mi tío me pidió que recibiera de la paquetería que traería el peyote de Texas, simplemente era inservible, pero no podía tirarlo, así que quité todas las partes que empezaban a pudrirse.
Sobre el mismo punto, y en otro momento, recuperó la cita de los estudiosos del comercio de peyote en Estados Unidos. Me quedan unos minutos, pero voy a hacerlo de manera más rápida. Se necesitaba una gran cantidad de botones para secar y luego transportar, porque una vez molido el cactus es mucho menos cantidad de lo que se espera, al menos si es para comercial. Y quiero hacer énfasis en esto porque es la manera en que se utiliza para las ceremonias dentro y fuera de 14. Es la manera también más fácil de transportar, y con esto no quiero dar información adicional para algún tipo de persecución, simplemente es saber cómo se está procesando la planta, cómo se está transportando, cómo está circulando, y este es un elemento importante que yo analizo a lo largo de la tesis. La circulación de la mercancía, peyote, pues no solamente dentro del municipio, sino también hacia afuera. Bueno, el alquimista fue perseguido y señalado como traficante número 1 de peyote. Asumiéndose como traficante, pidió al entonces director general de la Policía de San Luis que le preguntara por qué traficaba peyote. La respuesta fue muy fácil y sencillo. 1, porque tengo hambre. 2, porque tengo necesidad. Y otra, porque mira nomás la situación. Aquí no hay fuente de empleo, no hay ingresos. Solamente voy a quedarme con el testimonio del alquimista para no tomar más tiempo, pero de aquí quiero jalar las ideas que retomo en el primer capítulo, que son precisamente el análisis sobre campo de fuerza, el lenguaje contencioso y el proceso hegemónico, porque de esta manera es como se empiezan a hacer evidentes las relaciones de poder. Ya sea por intereses políticos, económicos o sociales de los mismos líderes dentro del municipio como fuera de él. Y esto a raíz del movimiento de Wirikuta, movimiento por la defensa de Wirikuta. Este es digamos que es un parteaguas que yo retomo muy importante para poder explicar cómo en este campo de fuerzas se empieza también a hacer alianzas, disputas, conflictos, ya sea, ahí me lo señalaron, pero yo lo voy a mencionar así, con la clase política, con la clase económica y también con la clase social, ¿no? Los mismos Wirraritari que se encuentran fuera de 14, pero que tienen interés en el territorio por ser un área natural protegida y porque ahí se da el peyote. Esto es importante porque nosotros aquí podemos ver que las relaciones no son polarizadas, sino que empiezan a ser de alguna manera pues variadas y se empiezan a relacionar de diferente manera. Ahí lo retomo con Rosberry de una manera multidimensional, pero donde se ubican precisamente estas pues características, ¿no? De dominados y dominantes y pues también estas relaciones de poder. Voy a finalizar un poco. Ahí, por ejemplo, mencioné que como producto solamente alcanzo en esta presentación hablar sobre el producto, pero también está la otra parte que es la experiencia con las ceremonias de peyote dentro del municipio de 14 con estos grupos que se autodenominan Wirraritari y que ellos ofrecen a los turistas peyoteros, a los turistas esporádicos, este servicio de guía, ¿no? Donde buscan de alguna manera los turistas cierta autenticidad en la experiencia con el peyote. Y el otro punto que también es muy importante son los servicios que van a facilitar el acceso al peyote, que son el transporte, la misma guía, los hostales o los lugares donde se pueden alojar los turistas, pero también quienes van por el recurso, ¿no? A colectar el recurso para ceremonias fuera de 14. Voy a concluir. Aquí les dejo unas fotos. Es que no sé cómo. Ahí está. En su hábitat natural. Y estos son como productos alusivos al peyote, ¿no? Algo que yo abordo como mercancías también. Pomadas
de todo hay, pan, obleas, y bueno, la parte simbólica, ¿no? Este es como el comercio como experiencia donde pude ubicar ahí varias, actividades con el peyote, donde esta imagen en particular los turistas buscaban mucho, ¿no? Se ponían ahí a un lado de las mujeres con las tortillas para poder decir, estuve con los Ricuirralca, ¿no? Y me dieron una experiencia súper auténtica. El transporte en caballo, y finalmente las conclusiones, y voy a tomar 2 minutos, que casi estoy en el límite. Bueno, puedo destacar lo siguiente de toda la tesis, o bueno, espero que gran parte de la tesis. 14 puede ser analizado como un nodo de encuentro de esas fuerzas actuantes como la minería, el turismo, la instauración de áreas naturales protegidas o de sitios sagrados ancestrales. También puede ser analizado como un área en la que los actores en distintos y cambiantes posicionamientos y alianzas actúan, hacen alianzas y se movilizan en torno a diversos intereses y siguiendo distintos discursos y narrativas. En este entramado, el peyote aparece no solo como una planta con un único nombre y una única narrativa, sino como un objeto que condensa las tensiones de ese nodo de fuerzas y como objeto de múltiples manipulaciones en esta arena de actores en disputa. Existe un mercado integrado por el comercio directo e indirecto. Esta forma de comercio del peyote como un producto me lleva al análisis del peyote como mercancía sagrada, tomando en consideración que sus potenciales características, yo lo pongo así como su estética o forma, lleva al coleccionismo de cactáceas y a la realización de otras presentaciones como etnomercancías, como lo acabamos de ver en las fotografías. Por sus potenciales terapéuticos, lleva al comercio de mezclas y preparados de hierbas y peyote con la promesa de que curan los males de reumatismos y otros males del alma y espíritu. Bueno, por sus narrativas lleva una ritualización y al contrario, por su consumo conlleva la forma de significar y crear relatos de acuerdo a cada perspectiva. El comercio en territorio mexicano no es de reciente aparición, sino que ha desarrollado un mercado de servicios para su acceso desde hace al menos medio siglo y se ha acentuado en las últimas 2 décadas. El comercio de peyote en Estados Unidos cuenta con un avanzado mercado consolidado y regulado que después de varias décadas presenta una sobreexplotación en ciertas zonas, por lo que la demanda empieza a situarse con mayor énfasis en territorio mexicano, y esto lo recupero de dos académicos que están estudiando el comercio de peyote en Estados Unidos. Avanza un mercado directo pero invisible de peyote en el que se oferta este cactus para ceremonias al interior y exterior del país. Y finalmente, la preocupación por el estudio del peyote se ha enfocado principalmente en el aspecto ritual, el que se produce entre narrativas y discursos que fetichizan a la planta. En cambio, se ha dejado al margen el hecho de que estas formas de concebirla también son parte de los más amplios flujos de esta planta como mercancía en el mercado. Flujos que no han recibido la misma atención en la investigación antropológica y que recupero en esta tesis. Gracias.